¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, sin exagerar, la piedra angular de la obstetricia, la anatomía de la pelvis. Y es que entenderla es crucial, porque no hablamos solo de un conjunto de huesos. Estamos hablando del canal del parto, un escenario biomecánico donde cada milímetro cuenta. Para abordar este tema de forma ordenada, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el concepto general de la pelvis en obstetricia. Luego, nos meteremos de lleno en la anatomía ósea. Analizaremos sus diámetros, que son las medidas críticas. Después, veremos cómo se evalúa el descenso fetal con los planos de Hodge y los ejes. Exploraremos el canal blando y finalmente cerraremos con una síntesis que una todo y destaque su importancia clínica. Bien, empecemos. Desde el punto de vista obstétrico, la pelvis es el continente. Es la estructura ósea que contiene el canal de parto. Y como se pueden imaginar, sus dimensiones y su forma son absolutamente determinantes. Para que un parto vaginal sea posible, tiene que haber una relación proporcional entre este continente, la pelvis, y su contenido, que es el feto. Si la miramos de frente, la estructura es bastante clara. La pelvis ósea está formada por 4 huesos. A los lados tenemos los 2 huesos coxales, también llamados ilíacos, y estos se unen por detrás a una estructura central formada por el sacro, en la parte superior, y justo en la punta, el coxis. Ahora vamos a hacer un poco de zoom en sus componentes, porque cada uno de estos huesos tiene puntos de referencia, reparos anatómicos que son vitales para la evaluación obstétrica. Y vamos a comenzar por el más grande y complejo, el hueso ilíaco. Fíjense en la comparación, son las 2 caras del mismo hueso ilíaco. En la cara externa, lo que más llama la atención es esa cavidad grande, la cavidad cotiloidea, que es donde articula la cabeza del fémur. Pero para nosotros, en obstetricia, la cara interna es fundamental. ¿Por qué? Por esa línea que la cruza, la línea inominada. Es un reparo clave que nos va a dividir la pelvis en 2. Es importantísimo aprender a identificar estos puntos. En el borde de adelante, el anterior, tenemos las espinas ilecas y la eminencia ileopectínea. En el borde posterior, y aquí pongan mucha atención, está la espina ciática. Este pequeño punto óseo es un reparo de una importancia clínica gigantesca. Ya veremos por qué. Y solo para recordar, este hueso es el resultado de la fusión de 3 piezas, el ilion, el isquion y el pubis. Ahora miremos la pared posterior. Ahí tenemos al sacro, que no es más que la fusión de 5 vértebras. En su base, justo arriba, tiene una saliente que se llama promontorio. Este es el punto de referencia posterior más importante de la pelvis. Y abajo del todo, el coxis, que aunque parece insignificante, tiene un papel muy dinámico al final del parto. Muy bien. A nivel funcional, la pelvis se divide en 2. La pelvis mayor o falsa, arriba, y la pelvis menor o verdadera, abajo. Y es esta última, la pelvis menor, la que realmente nos importa en obstetricia porque es el canal de parto óseo en sí. Dentro de ella vamos a describir 3 niveles o estrechos. El superior, que es la entrada, la excavación, que es el tramo intermedio, y el inferior, que es la salida. El estrecho superior es, digamos, la puerta de entrada. Es el primer desafío. El diámetro que va de adelante hacia atrás, el promonto suprapúbico, mide unos 11 centímetros. Pero ojo, el diámetro más ancho no es ese, sino el transverso útil, que mide 13 centímetros. Esta diferencia es la que obliga al feto a hacer su primer movimiento de rotación para poder pasar. Una vez que la cabeza fetal ha superado esa primera puerta, desciende por la excavación pélvica. Y aquí se encuentra con el punto más crítico de todo el trayecto. Hablamos del diámetro transverso biciático, que es la distancia entre una espina ciática y la otra. Mide solo 11 centímetros. Es el diámetro más estrecho de toda la pelvis. Finalmente llegamos al estrecho inferior, la salida, y aquí ocurre un fenómeno fascinante, una verdadera maravilla biomecánica. El diámetro anteroposterior, que va desde debajo del coxis hasta debajo del pubis, mide inicialmente 9 centímetros. Parecería imposible pasar, pero durante el pujo, el coxis es empujado hacia atrás, se produce una retropulsión y ese diámetro se amplía hasta 11 centímetros. Esto demuestra que la pelvis no es una caja rígida, sino una estructura dinámica. Entonces, tenemos este canal con diferentes medidas. Ahora la pregunta es, ¿cómo evaluamos en la clínica por dónde va descendiendo el feto?
Para eso, utilizamos dos conceptos que son herramientas fundamentales en la práctica diaria. Los ejes pélvicos, que nos dicen la trayectoria, y los planos de Hodge, que nos dicen la altura exacta de la cabeza fetal. Es que el canal de parto no es un tubo recto, para nada. El eje del estrecho superior y el eje del estrecho inferior no son paralelos, forman un ángulo. La trayectoria real que sigue el feto es una línea curva, como si fuera un tobogán. A esta trayectoria se la conoce como la curva de Catrus. El feto tiene que seguir esta curva para poder salir. Y para objetivar el progreso, para saber con precisión en qué punto de esa curva se encuentra la presentación fetal, usamos los planos de Hodge. Pensemos en ellos como 4 planos imaginarios, paralelos entre sí, que se trazan usando los puntos de referencia óseos que ya vimos. Son en esencia un sistema de coordenadas dentro de la pelvis. La aplicación clínica es directa. Cuando la cabeza fetal llega al primer plano, decimos que está móvil. Si llega al segundo, ya está fija. Pero el tercer plano es el más importante de todos. Este plano pasa justo por las espinas ciáticas. Cuando la cabeza llega a este nivel, decimos que está encajada. Y si llega al cuarto plano, significa que ya está muy abajo, profundamente encajada en el suelo de la pelvis. Pero claro, el canal del parto no es solamente hueso. Hay todo un conjunto de músculos, fascias y ligamentos que forman lo que llamamos el canal blando o suelo pélvico. Y esto no es un simple tapizado. Es una estructura superactiva y funcional que se organiza en 2 sistemas, o cinchas, la precoxigia y la coxigia. La cincha precoxigia, la de adelante, es muscular y por lo tanto muy elástica. Su plano más superficial, el que vemos en la imagen, está formado por músculos como el bulbo cavernoso, el esfínter externo del ano y los transversos del periné. Todos ellos se unen en el centro, creando una unidad funcional que permite una distensión enorme durante el paso del feto. Pero la verdadera clave está en el plano profundo de esta cincha. Aquí, el protagonista absoluto es el músculo elevador del ano. Sus fascículos, sobre todo los pubianos, forman una especie de embudo o carena. La función de este embudo es increíble. No solo sostiene, sino que guía activamente la cabeza del feto, la orienta hacia la salida, hacia el ojal urogenital. Entonces, la función del canal blando se puede resumir en esta interacción dinámica. La cabeza fetal desciende, es guiada por esa carena de los elevadores, distiende toda la cincha muscular precoxigia y, al chocar contra la cincha posterior, la coxigia, que es fibrosa y no se estira, se ve obligada a cambiar de dirección. Es desviada hacia adelante y arriba, preparándose para la salida final. Muy bien, para ir cerrando, vamos a integrar todo lo que hemos visto, porque la clave para entender la mecánica del parto es precisamente esa: juntar la anatomía estática de los huesos con la función dinámica de los músculos. Si nos tenemos que quedar con algunas ideas clave, serían estas. Primero, la pelvis no es una estructura rígida, es dinámica. Segundo, sus diámetros son la medida que nos dice si un parto vaginal es viable o no. Tercero, los planos de Hodge son nuestra herramienta para traducir esa anatomía a una evaluación clínica objetiva. Y cuarto, el suelo pélvico no es un espectador pasivo, sino un director activo que guía la expulsión. Y todo este conocimiento nos lleva de cabeza a una de las preguntas fundamentales de la práctica clínica. ¿Qué hacemos cuando diagnosticamos una desproporción pélvico-fetal? O sea, cuando el continente y el contenido no son compatibles. Bueno, pues entender a fondo esta interacción entre el hueso y el músculo es precisamente la clave para poder responder a esa pregunta y tomar las mejores decisiones para el parto. Hablemos de obstetricia. Dale me gusta, suscríbete y comenta.